Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bolivia Web TV, que como todos los días le trae los temas más importantes en materia de noticias desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán. ¿Qué les parece si comenzamos las noticias de este miércoles 14 de octubre en Bolivia News? En el arranque les contamos que el Tribunal Supremo Electoral iniciará este jueves 15 de octubre la campaña de empadronamiento a través de los medios de comunicación rumbo al referéndum para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado sobre la reelección del presidente y vicepresidente para el periodo 2020-2025. El proceso de empadronamiento a nivel nacional se realizará del 1 al 20 de noviembre y en el exterior del 14 al 30 del mismo mes. Así lo indicó la vocal encargada de procesos electorales, María Eugenia Choque. El gobierno elaboró un plan nacional de emergencia para hacer frente al fenómeno del Niño 2015-2016, que arrancará con un presupuesto de 46 millones de bolivianos, según el informe del viceministro de Defensa Civil, Óscar Cabrera. Se calcula que una población de 100.000 familias resultaría afectada por el exceso de lluvias en el trópico de Cochabamba, el norte integrado de Santa Cruz, el norte de La Paz y los departamentos de Beni y Pando. Cabrera agregó que se prevé que los efectos mayores puedan presentarse entre diciembre de 2015 y marzo de 2016. Una amplia variedad de productos exóticos y de platos tradicionales de diferentes regiones de Bolivia se presentarán entre el 16 y el 18 de octubre en la tercera edición del Encuentro Gastronómico Tambo 2015. El evento se llevará a cabo en el campo ferial Chuquiago Marca de la ciudad de La Paz. Entre las novedades se presentarán platos hechos a base de carne de llama, chicharrón de lagarto, carne de caimán con salsa de castaña, bulcos, o sea, gusanos con arroz y chorizos de paiche. El Tambo 2015 reunirá a más de 58 transformadores y productores agropecuarios nacionales que ofrecerán una amplia variedad de productos y además incluirá un espacio cultural que contará con la actuación de importantes grupos nacionales. El defensor del pueblo, Rolando Villena, alertó que 20 áreas protegidas de las 22 que existen en Bolivia están en riesgo por la exploración petrolífera, hidrocarburífera y minera. Villena realizó estas declaraciones a propósito de la celebración de la cumbre climática que se realizó en Cochabamba durante estos días, donde el gobierno se comprometió a proteger la madre tierra y de la vigencia también del decreto que permite a las empresas petroleras ingresar a las áreas protegidas del país a buscar gas natural. El defensor manifestó que el interés por encontrar recursos no renovables, como el petróleo y el gas, impulsa proyectos que se realizan sin importar el costo, los retos ni las opiniones. Según Villena, las únicas áreas protegidas que no estarían en riesgo son el Parque Eduardo Avaroa y el Parque Sajama. Usted se informa de las noticias más importantes desde Bolivia para el mundo a través de Bolivia News. En un plazo de 15 días, el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunciará sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la pregunta para el referéndum sobre la posibilidad de que Evo Morales y Álvaro García Linera puedan volver a postularse a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia. Así lo indicó el presidente del tribunal, Zenón Bacarreza. Mientras tanto, la campaña por el sí y por el no a la reforma parcial de la Constitución se intensifica en las calles sin que todavía entre en vigencia la ley que convocaría para el referéndum de febrero del 2016 y sin que el Tribunal Supremo Electoral apruebe su calendario de actividades. Damos un giro en las informaciones para contarles que las cholitas luchadoras Ángela, la simpática, y Marta, la alteña, están de gira por España. Ambas se hicieron conocidas luego de convertirse en la imagen de la última campaña publicitaria de una conocida marca de embutidos que ha cautivado a los españoles. Leonor Córdoba y Jenny Mamani visitaron varios programas de televisión y radio y protagonizaron el primer combate de lucha libre boliviana fuera de Latinoamérica. Córdoba y Mamani hablaron de la maternidad y de la educación alejada de la violencia que le dan a sus hijos. Expresaron también que la mayoría de las cholitas luchadoras en Bolivia son madres y que todas luchan por salir adelante, según indicó una de ellas, de nombre Jenny. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos.
El dólar se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro se cotiza en 7 bolivianos 81 centavos. El yen se ubica en 0.057 bolivianos. El real brasilero se cambia a 1 boliviano con 76 centavos. La selección boliviana sumó su segunda derrota consecutiva en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, luego de perder por 2-0 frente a Ecuador en Quito. A pesar de jugar con una intensa lluvia, el equipo boliviano mostró una mejoría con relación a su debut y le hizo pasar más de un apuro a Ecuador, pero no pudo mantener el empate a 0 y en el minuto 80 del partido cayó ante los goles de los atacantes Miller Bolaños y Felipe Caicedo sobre el final del partido. El seleccionador de Bolivia, Julio César Valdivieso, aseguró que la derrota ante Ecuador en Quito le dejó un sabor amargo, pero elogió a sus jugadores por la entrega y el amor a la camiseta. Hasta aquí las informaciones más importantes desde Bolivia para el mundo en esta jornada de miércoles 14 de octubre. Retornamos en cualquier momento para actualizar estos y otros temas a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Recuerden también visitarnos en www.boliviawebtv.tv. Que tengan todos una feliz jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.